Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Tienes sentimientos por Tonk? Era la primera vez que Mark percibía la ira de Tara, aunque no alzara la voz ni mostrara signos de disgusto. La forma en que lo miraba intensamente hacía que se le erizara el vello de la nuca. Sus labios, que normalmente sonreían amablemente, ahora estaban torcidos hacia abajo, mostrando claramente su inmenso descontento. Sin embargo, no tenía intención de responder a su pregunta. Te lo digo ahora mismo, Mark, esos sentimientos no son más que un malentendido. El poder de la sangre dorada te hace creer que tienes sentimientos, deseos o incluso una vida similar a la de los humanos. Pero si un día no estás cerca de Tom como lo estás ahora, esos sentimientos se desvanecerán como si nunca hubieran existido. No es que Mark no hubiera pensado en esa posibilidad, pero se había dicho a sí mismo muchas veces que no le importaba, ya fueran sus sentimientos el resultado del poder de la sangre dorada o no, mientras él estuviera feliz y dispuesto con todo lo que sucedía entre él y Tonk. Eso ya era un milagro para un vampiro como él. Aunque pensaba así frente a Tara, mantenía su compostura, mostraba la misma actitud respetuosa hacia ella, lo cual complacía a Tara al no ver signos de rebelión. Te entregué la tarea de cuidar a Tom porque confío en ti, pero si mezclas tus sentimientos personales como el trabajo, tendré que cambiar a la persona que lo cuide. Lo siento, dijo Mark, inclinando la cabeza en señal de arrepentimiento. Solo pensar en que alguien más estuviera al lado de Tom era insoportable para él. Está bien. Consideraré los errores pasados como una gran lección para ti. Lo siento por preocuparle, Tara. Solo quería saber si realmente no hay otra opción para Tonk. No hay ninguna, Mark. Y si lo hubiese, podría ser demasiado tarde, ya que el cumpleaños de Tonk está a pocos días. En menos de una semana, Tonk cumplirá 21 años. Hace poco, Tara le había dicho a Mark que el joven moriría ya que el cuerpo humano no podría soportar el poder de la sangre dorada, pero eso era solo una historia que él nunca había comprobado. En sus más de 150 años como vampiro, nunca había encontrado un humano con sangre dorada. Por eso Mark tenía la esperanza de que la muerte nunca fuera el único destino de Tonk. Debía haber otra manera de salvarlo. De haber una manera, debe haberla. Solo pensar en perder a Tonk lo sumía en la oscuridad. La luz desaparecía, dejándolo incapaz de seguir adelante. A veces odiaba por tener estos sentimientos, pero si pudiera elegir de nuevo, seguiría creyendo que sentir algo que había estado ausente durante tanto tiempo valía la pena, incluso si eso significaba cargar con el dolor para siempre. Después de recibir la ubicación del condominio de Tom a través de un mensaje, Mark se dirigió directamente desde la casa de Tara a su nuevo destino. Planeaba llevar a Tom a su penthouse mientras la policía seguía investigando el dormitorio de Tom. Además de la seguridad, quería hablar sobre lo que había causado el malentendido entre ellos. Le tomó 2 horas atravesar el tráfico hasta el condominio en el centro de la ciudad. Al girar hacia el estacionamiento frente al edificio, vio a alguien familiar que había planeado buscar pronto. No esperaba que viniera a buscarlo primero y tan rápido. ¿Qué haces aquí? Mark dijo con voz dura, apartando a Nakan del camino cuando lo vio hablando con Tong. Detrás de Tong, Dom y Puppy estaban cerca. Oh, me preguntaba dónde estabas, dijo Nakan, fingiendo sorpresa al ver a Mark, aunque ambos sabían que no era así.
Solo vine a expresar mis condolencias a la familia de mi empleado y a preguntar si necesitaba ayuda. No necesitamos tu ayuda. La segunda vez que escuchó esa palabra extraña, Nakan frunció el ceño con disgusto, pero aún así sonrió como si no le importara, disfrutando del sufrimiento de Mark.